con inmunidad e inflamación, inmunosupresores y tolerógenos, globulinas inmunes y vacunas. Y la siguiente, la próxima semana, en relación con los eicosanoides, ¿no? Y el factor activador de plaquetas. Muy bien, doctores. Em, entonces vamos a empezar con la sesión de hoy. Me confirman si me logran escuchar bien, si no hay algún problema con el audio ni con la imagen. Pueden visualizar la pantalla. Este es el contenido de la sesión de hoy. Sí, ok. Muy bien. Acá tengo el chat, ¿no? Entonces cualquier comentario pueden ir escribiendo a lo largo de la clase. Va a haber un espacio para, bueno, más de un espacio para preguntas. Entonces no tengan temor de escribir si tienen alguna duda, ¿no? Si tienen algún comentario o algún aporte que quieran compartir, ¿no? Muy bien, doctores. Entonces, vamos a dividir la sesión de hoy, ¿no? En un primer momento, recordar un poco sobre inmunidad e inflamación, ¿no? Para luego pasar a hablar sobre los principales inmunosupresores, que vamos a ver que son cuatro grupos farmacológicos principalmente, ¿no? Y luego vamos a pasar a hablar de la importancia clínica de las inmunoglobulinas, ¿no? O globulinas inmunes, también llamadas así, y detallar, ¿no? Bastante sobre las vacunas, ya que es un tema muy importante, es un tema de actualidad y es importante conocer las principales vacunas que se tienen disponibles, sobre todo en nuestro país, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar recordando acá, eh, ¿en qué pensamos cuando hablamos de inflamación, doctores? ¿Qué se les viene a la cabeza? A ver. ¿Qué conceptos previos tienen ustedes sobre inflamación? Seguro han escuchado esas características de la inflamación. ¿Cuáles son las características de la inflamación? ¿Se acuerdan ustedes? Pueden escribir en el chat, pueden levantar la mano. La idea es hacer interactiva esta sesión, ¿no? ¿Cuáles serán las principales características de la inflamación? Por ejemplo, acá vemos el calor, ¿no? Calor, lo que antiguamente llamaban, ¿no? Calor, rubor, edema o hinchazón, ¿sí? Edema. Muy bien. Acá han levantado la mano uno de ustedes, doctores. Me pareció ver una mano levantada. Yo, doctor, Sí, adelante, doctora. ya, la inflamación es una respuesta biológica, ¿no? Cuando nosotros tenemos una lesión, cuando tengo entendido que hay un daño de celular, entonces se genera una inflamación y la inflamación se caracteriza por un rubor, que es cuando está rojo, porque es caliente, porque está inflamado, hinchado, porque hay un dolor y porque también hay edema y porque hay una pérdida de funcionamiento de la parte que está inflamada. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Exacto. Esas son las características cuando hablamos de la inflamación. El calor y el rubor se debe sobre todo al aumento del flujo sanguíneo, que ya vamos a ver es secundario al proceso de vasodilatación, ¿no? La inflamación va a estimular la producción y liberación de mediadores que producen vasodilatación, ¿no? Muy bien. El edema se debe también en relación con la vasodilatación y sobre todo a un acúmulo de líquido en el espacio intersticial. Sí, el dolor se relaciona también a la liberación de mediadores inflamatorios, por ejemplo, la sustancia P, las bradicininas, se asocian al dolor no secundario a un proceso inflamatorio. Y la pérdida de función, ¿no? La pérdida de función debido al daño tisular que hay, ¿sí? Todas estas son características que siempre se han conocido, quizás no a nivel molecular, pero sí a nivel macroscópico, cuando hablábamos de inflamación desde hace ya muchos años. Entonces, lo que se busca de alguna manera es aliviar todos estos síntomas y signos que puede presentar un paciente cuando está con un proceso inflamatorio, que puede ser local, ¿no? Puede ser en alguna parte específica del cuerpo o puede ser generalizado, ¿no? Ya vamos a ver que ahí también hay algunos factores que pueden desencadenar toda una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Eso puede ser un poco más severo. Pero muy bien. Entonces,
Eso es lo primero que relacionamos con inflamación. Muy bien. ¿Qué necesitamos para que haya inflamación? ¿No? Más allá de los cambios celulares, hablando de los cambios bioquímicos, ¿no? Y moleculares, ¿no? Lo primero que va a suceder, ¿no? O qué mediadores son necesarios para la inflamación, van a ser mediadores derivados, ¿sí? De los lípidos de membrana. ¿Cuáles son los principales lípidos que tiene la membrana, doctores? Los fosfolípidos, ¿sí? ¿Qué otros componentes puede tener la membrana celular? ¿Qué otro lípido, por ejemplo? El colesterol y pueden tener las proteínas, ¿no? Pero quien va a ser el protagonista acá en el proceso inflamatorio van a ser precisamente los fosfolípidos, ¿sí? Los fosfolípidos. Ahí veo en el chat que han escrito dolor, muy bien, es otra característica del proceso inflamatorio. Entonces, los fosfolípidos van a activarse frente a algún estímulo y degradarse gracias a unas enzimas llamadas las fosfolipasas. Hay distintos tipos de fosfolipasas. La fosfolipasa que está más relacionada con la inflamación es la fosfolipasa A2, ¿sí? Recuerden eso, la fosfolipasa A2. Y con A se van a acordar. A2 es como si fueran dos As y así se va a acordar siempre. La fosfolipasa A2 va a permitir que los fosfolípidos se transformen en ácido araquidónico, AA, ácido araquidónico. ¿Sí? El ácido araquidónico, entonces, doctores, va a ser la base para la síntesis de gran cantidad de mediadores inflamatorios, los que van a ser responsables de todas las características de la inflamación. Es decir, estas características que hemos visto empiezan con una cascada inflamatoria, ¿no? Una cascada, como decimos en términos coloquiales, ¿no? Como si fluyera el agua, ¿no? En este caso estamos hablando de los fosfolípidos, fosfolipasa 2, ácido araquidónico, y luego mediante dos enzimas que también son muy importantes, van a ser la ciclooxigenasa o COX, ¿sí? Aquí estamos viendo que dice COX con S, porque hay distintos tipos de ciclooxigenasa, hay la COX-1, está la COX-2, ¿no? Lo importante es saber qué se relaciona en general con con la familia de las ciclooxigenasas y van a permitir las ciclooxigenasas formar, nunca se olviden tampoco las prostaglandinas, ¿sí? Las prostaglandinas son mediadores inflamatorios muy importantes, ¿sí? Esto lo vamos a recordar en la siguiente sesión cuando hablemos de icosanoides, ¿no? Entonces, vale la pena repasar esto que les estoy comentando posterior a la sesión, ¿no? Los tromboxanos, ¿no? Por ejemplo, el principal va a ser el tromboxano A2, que es un potente vaso constrictor en este caso, pero uno se preguntará, pero si la inflamación tiene que ver con vasodilatación, ¿para qué me sirve un vasoconstrictor? Es porque en el proceso inflamatorio, cuando nosotros queremos que las células inflamatorias adhieran a las paredes del vaso sanguíneo, lo que necesitamos es que haya menos espacio, o sea, normalmente fluyen acá, jamás van a chocar con las paredes si es así. Necesitamos una vasoconstricción transitoria para que ocurra un fenómeno de una adhesión inicial, ¿no? Que en un principio se llama rodamiento, lo voy a poner acá, rodamiento, que está mediado por unas moléculas llamadas las selectinas, ¿sí? Las selectinas, y luego va a haber una posterior una adhesión o adherencia ya definitiva, y eso es gracias a las integrinas. Luego estas células inflamatorias empiezan a estimular al endotelio, a todo, y van a precisamente a desencadenar o potenciar la cascada inflamatoria. ¿Y gracias a qué se produjo esto? A la vasoconstricción inicial. ¿Y quién fue importante para la vasoconstricción inicial? El tromboxano A2. Entonces no hay que olvidarnos del tromboxano A2, ¿sí? Muy bien. Ya luego, con la respuesta inflamatoria y toda potenciada esta cascada, no es necesario mantener esa vasoconstricción, más bien lo que más va a pasar es vasodilatación y eso está mediado principalmente por las prostaglandinas, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí con la parte de la ciclooxigenasa. Sí, la ciclooxigenasa es muy importante entonces
en relación con las prostaglandinas y con el tromboxano A2, que son mediadores inflamatorios eh, cruciales. Luego vamos a tener que hay otros mediadores inflamatorios, ¿sí? Que se relacionan, en este caso, con la enzima llamada lipooxigenasa, ¿sí? La lipooxigenasa lo que va a facilitar es la síntesis de unas moléculas llamadas leucotrienos, ¿sí? Y lipoxinas, ¿no? Leucotrienos. Los leucotrienos, por ejemplo, van a tener mucha relación con los procesos no solo inflamatorios, sino también alérgicos, ¿sí? Cuando hablamos de reacciones de hipersensibilidad. ¿Alguien sabe qué es una reacción de hipersensibilidad o saben los tipos de reacciones de hipersensibilidad? ¿Alguna vez han escuchado sobre esto en la parte de inmunología o patología? Hay cuatro, doctor. Ujú. ¿Se La, acuerda? Ujú. la número uno es mediada por la inmunoglobulina tipo E, que son las alergias, ¿no? La dos es por los anticuerpos en general. La tres es por el complejo antígeno-anticuerpo y la cuatro es celularmente. Muy bien, doctora. Entonces, las reacciones de hipersensibilidad son principalmente de cuatro tipos. La hipersensibilidad tipo uno, como acaba de mencionar su compañera, es mediada por la inmunoglobulina E y se relaciona con las reacciones alérgicas, ¿sí? Muy bien. La reacción de hipersensibilidad tipo 2, ¿sí? Se relaciona con los anticuerpos, que pueden ser inhibitorios, ojo, doctores, pero también hay algunos casos de anticuerpos estimulatorios, ¿no? Estábamos hablando que los leucotrienos, por ejemplo, participan en las reacciones de hipersensibilidad tipo uno, por ejemplo, como el asma bronquial, ¿no? Por eso es que en algunos casos de asma refractaria al tratamiento se utilizan inhibidores de la síntesis de leucotrienos o antagonistas de los receptores de leucotrienos, ¿sí? Porque sobre todo cuando se tiene este componente elevado de la IgE y se demuestra mediante exámenes de laboratorio, estos pacientes responden muy bien a este tipo de tratamiento. Por eso es importante conocer todo esto del proceso de la inflamación, ¿no? Em, Anticuerpos, su compañera también había mencionado, los complejos antígeno-anticuerpo, ¿no? Los depósitos de inmunocomplejos son los que van a dar la reacción de hipersensibilidad tipo 3 y la respuesta celular va a ser el de tipo 4, ¿no? Una reacción de hipersensibilidad de tipo celular. Ahora les mencioné, por ejemplo, la tipo 2 no solo está dada por anticuerpos inhibitorios, ¿no? O sea, que bloquean la función. Les pongo un ejemplo muy particular, que es cuando hablamos de las enfermedades tiroideas, ¿no? La causa más frecuente de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Que está dada por anticuerpos contra la tiroperoxidasa, o sea, son anticuerpos que bloquean la acción de la tiroperoxidasa. Y por eso es que disminuye la actividad de las hormonas tiroideas. Pero hay también otra reacción de hipersensibilidad que se caracteriza por producción de anticuerpos, pero estos anticuerpos son estimulantes, estimulantes de la función de la glándula tiroides. Por ejemplo, se llaman los TSI, ¿sí? O anticuerpos estimulantes de la tiroides, ¿no? Y estos más bien, ¿qué creen que van a dar? Hipertiroidismo. Entonces, esta es la causa, por ejemplo, de la enfermedad de Graves-Bassett, que es la causa principal de hipertiroidismo, ¿no? Ambas son enfermedades autoinmunes porque tienen formación de anticuerpos, solo que una de los anticuerpos son inhibitorios y en la otra los anticuerpos son estimulantes, ¿sí? Entonces, volviendo a la cascada inflamatoria, vemos que los leucotrienos pueden participar en las reacciones de hipersensibilidad tipo uno, es decir, las que son mediadas por la inmunoglobulina E. En procesos alérgicos va a ser muy importante bloquear esta parte de la cascada para frenar todo lo secundario a la activación de la inmunoglobulina E, ¿no? Y de las células relacionadas, ¿no? Como las células cebadas, ¿no? Los eosinófilos, por ejemplo. Muy bien. Células cebadas o mastocitos, recuerden, es un sinónimo. Y acá tenemos ya algunos puntos, ¿no? Más aplicativo en este caso, un esquema que nos hace pensar no solo en la cascada de la inflamación, sino también en las dianas terapéuticas, ¿sí? Entonces, a ver, recordemos, dijimos, un estímulo es el que va a modificar a los fosfolípidos de la membrana celular,
para transformarlos en ácido araquidónico. ¿Qué enzima mediaba esto, doctores? La fosfolipasa A2, ¿sí? Fosfolipasa A2. Entonces, podré tener inhibidores de la fosfolipasa A2. Esos inhibidores de la fosfolipasa A2 me van a bloquear toda la producción, ¿no? No solo del leucotrieno, sino también de prostaglandinas, de tromboxano, toda la producción. Es más, este grupo farmacológico también se ha relacionado con la disminución de la actividad del sistema inmunitario. ¿Sí? Estoy hablando de las células, en este caso de los linfocitos, ¿no? ¿Cómo se llamará este grupo farmacológico? Estos precisamente son los corti corticoides, o también llamados glucocorticoides, ¿no? Aquí lo voy a poner. Que aquí están con el nombre de corticosteroides, porque recuerdan que las hormonas derivadas del colesterol, o en realidad los fármacos también derivados del colesterol, ¿no? Van a, van a ser llamados esteroides, ¿no? Hormonas esteroideas o moléculas esteroideas o esteroides, ¿no? Los corticosteroides, ¿sí? Es un sinónimo en este caso. Muy bien, es una forma de bloquear toda esta cascada. Ahora, el ácido araquidónico, dijimos, puede tomar dos caminos, uno con la lipoxigenasa y uno con la ciclooxigenasa. Entonces, ¿hay forma de bloquear la ciclooxigenasa? Sí, tenemos a los inhibidores de la ciclooxigenasa, solo que no todos son selectivos, es decir, no van a ser específicos de la COX-1, no van a ser específicos de la COX-2, sino que pueden inhibir a cualquiera de las dos, algunos en gran medida a la COX-1, otros en gran medida a la COX-2, eso va a depender del fármaco, ¿sí? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, a los AINES, ¿sí? O antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Por eso se llaman así, no esteroideos, no derivan de la molécula de colesterol, ¿sí? AINES. Y además o dentro de los AINES, en particular, tenemos al ácido acetil salicílico, ¿sí? Una gran diferencia entre el ácido acetil salicílico y los AINES es que el ácido acetil salicílico inhibe también la ciclooxigenasa de las plaquetas. Entonces, al inhibir la ciclooxigenasa de las plaquetas, va a inhibir, ¿no? La función de agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, el ácido acetilsalicílico no solo funciona como antiinflamatorio, sino que también puede funcionar como antiagregante. Es más, cada vez se ve más su uso como antiagregante que como antiinflamatorio, ¿no? En este caso, para evitar que las plaquetas participen en el proceso de hemostasia, ¿no? ¿Se acuerdan los momentos de la hemostasia? ¿En qué momento de la hemostasia participan las plaquetas, doctores? ¿En la hemostasia primaria o secundaria? Primaria. Primaria. Muy bien, doctores, ¿no? Hay hemostasia, ¿no? Recuerden que todo conocimiento es importante para integrar con lo que han venido estudiando. ¿Sí? Cada vez más van a ir integrando todo lo que ustedes estudian. La hemostasia primaria es la que se relaciona con la adhesión y agregación plaquetaria. Los protagonistas son las plaquetas y forman en este caso, eh, van a formar el tapón plaquetario, ¿no? Es el tapón primario. Y la hemostasia secundaria, ¿quiénes van a ser los protagonistas en la hemostasia secundaria? Los factores de coagulación. Entonces, ahí ya se forma el tapón definitivo, ¿no? La activación de los factores de coagulación que lleva a la activación del fibrinógeno en fibrina, el entrecruzamiento de las mallas de fibrina por el factor 13, todo el tapón definitivo, ¿no? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que el ácido acetil salicílico se puede utilizar para bloquear la hemostasia primaria, ¿sí? La hemostasia primaria. Es un antiagregante, ¿sí? Un antiagregante. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Eso es muy importante, no solo es antiinflamatorio. Y van a ver incluso que es muy dependiente de la dosis, ¿no? Que se tiene. Muy bien, doctores. Entonces aquí se ve, ¿no? De la ciclooxigenasa dijimos se va a formar las prostaglandinas, ¿no? La prostaciclina es la prostaglandina I2, ¿sí? Tiene un nombre propio. El tromboxano, principalmente el tromboxano A2, que va a ser importante, dijimos, para la modulación leucocitaria, el proceso de rodamiento, de adhesión y el inicio de la inflamación.
Muy bien, las prostaglandinas y los leucotrienos, doctores, van a permitir, ¿no? Todos estos cambios vasculares que dijimos que van a terminar en las características propias de la inflamación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un paciente con asma, ¿no? Un paciente que tiene un cuadro inflamatorio localizado a nivel bronquial, también produce estímulo en el músculo liso bronquial, ¿no? Por eso aquí vemos broncoconstricción, ¿no? Es por eso que en el asma también se utilizan antiinflamatorios, ¿no? Antiinflamatorios. Ustedes seguro han escuchado que alguna vez un paciente ha visto que en un caso clínico, parte del tratamiento del asma pueden ser los corticoides, ya sean inhalados, ¿no? En la terapia de mantenimiento o en la terapia de rescate, usualmente pueden ser por vía sistémica, ya sea oral o por vía parenteral, ¿no? Vía endovenosa, por ejemplo. Muy bien. Recuerden también que las prostaglandinas, los leucotrienos, estimulan la secreción de las glándulas. Si estamos hablando, por ejemplo, de un paciente asmático, estimulan la secreción de moco, la producción de mayor mucosidad, ¿no? Tanto por las células caliciformes como por las glándulas mucosas. Entonces eso va a empeorar el cuadro, ¿no? Y puede relacionarse con, con broncoespasmo, congestión y algún tapón mucoso que empeora, en este caso, utilizando el asma como un ejemplo puntual, ¿no? Porque tiene tanto de prostaglandinos como de leucotrienos. Muy bien. Y aquí tenemos el otro brazo de los fármacos que pueden actuar bloqueando la cascada inflamatoria, ¿no? Por ejemplo, los inhibidores de la lipoxigenasa, como mencionamos, sí, también hay antagonistas de los receptores de leucotrienos, sí, e incluso hay algunos fármacos que bloquean la activación de los fagocitos, ¿no? Que es parte también de la inflamación, como por ejemplo la colchicina, que se utiliza en el tratamiento de qué enfermedad, ¿alguien sabe? Algunas veces han escuchado sobre la colchicina, se utiliza en una enfermedad llamada la gota, ¿sí? La gota. Y la gota se caracteriza por depósitos de cristales derivados del ácido úrico en las articulaciones. Esos cristales desencadenan la respuesta inflamatoria, que puede ser muy abrupta, muy marcada. El paciente puede tener todas las características que hemos dicho, mucho dolor, rubicundez, pérdida de función, edema, ¿no? Calor, todo eso. Y esos cuadros se llaman como crisis de gota, ¿no? Y se pueden ver beneficiados en este caso por este tipo de medicamentos. Muy bien. Entonces, eso en relación con la inflamación. Y aquí vemos los grupos farmacológicos que se relacionan con ella, ¿no? Por ejemplo, fármacos antiinflamatorios, hemos dicho, pueden ser los AINES o antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los AINES que son no selectivos, ¿no? Seguramente han escuchado alguna vez de este grupo de medicamentos. Ketoprofeno, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, metamizol, todos estos son fármacos del grupo de los AINES, ¿sí? Son no selectivos, es decir, no se inclinan ni por la COX-2 ni por la COX-1, simplemente van a bloquear ambas COX. El detalle con la aspirina, que es el nombre comercial del ácido acetilsalicílico, es que el ácido acetilsalicílico sí va, va a ser en este caso no selectivo, pero además va a bloquear la ciclooxigenasa de las plaquetas, nunca se olviden. Por eso es que tiene un efecto antiagregante. ¿Hay inhibidores selectivos de la COX-2? Claro que sí hay inhibidores selectivos de la COX-2. Por ejemplo, los que terminan en COXIB. En este caso, el Celecoxib es el representante del grupo. Ahora, ¿por qué será importante inhibir de manera selectiva la COX-2? ¿No? ¿Qué tiene de especial la COX-2? ¿Alguien sabe, doctores? ¿Alguien ha revisado eso? Es que creo que está relacionado con el proceso de las prostaglandinas. Ajá, muy bien. La COX-2 sobre todo se relaciona con las células inflamatorias, ¿sí? Normalmente las prostaglandinas pueden tener una función en el proceso inflamatorio, pero también las prostaglandinas cumplen otras funciones en el cuerpo. Un ejemplo muy característico, y es algo que quiero que se grabe en toda la vida, ¿no? Por ejemplo, la COX-1
y la COX-2. La COX-1 está presente en todas las células, ¿sí? Todas las células. En cambio, la COX-2 está presente sobre todo en las células inflamatorias, ¿sí? Muy bien. Quiere decir que esto es lo que nosotros relacionamos con la cascada de la inflamación. Entonces, un ejemplo de función que pueden tener las prostaglandinas, imagínense las prostaglandinas que se producen a nivel gástrico. ¿Cuál será la función de las prostaglandinas en el estómago, por ejemplo? Van a ser protectoras de la mucosa gástrica. Por eso les digo, jamás se olviden de esto. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes bloquean la producción de COX-1, van a bloquear a las prostaglandinas y van a bloquear la protección de la mucosa gástrica, ¿sí? ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Mayor lesión gástrica. Es por eso que un efecto adverso frecuente de los antiinflamatorios no esteroideos, es decir, los que no son selectivos, porque pueden actuar frente a COX-2 y COX-1, ¿no? Entonces, va a ser la posible lesión gástrica, ¿sí? Por eso es que no se recomiendan tratamientos muy prolongados, ¿no? Por más de 5 días, por ejemplo, o poniendo 5 días como un tope, si no, usualmente requieren adicionar un protector gástrico. ¿Qué protectores gástricos conocen ustedes, doctores, por ejemplo? Carbonato. Muy bien, claro, en este caso va a ser un neutralizador del ácido, el bicarbonato, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, inhibidores de bomba de protones, ¿no? Creo que alguien El iba a comentar. omeprazol. El Muy bien. omeprazol. Muy bien, el omeprazol, muy bien, doctores. El omeprazol pueden ser antihistamínicos, ¿no? Como por ejemplo la ranitidina, ¿sí? Cualquiera de esos protectores gástricos, idealmente los inhibidores de bomba de protones son los más potentes, ¿sí? Entonces, esos pueden ayudar en este caso. Muchas veces se utilizan en conjunto. Ahora, yo les pregunto, por ejemplo, porque esto les van a preguntar sus pacientes. Doctor, doctora, entonces si yo estoy tomando un antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? O estoy tomando ketoprofeno, por ejemplo, y, y me lo quiero poner en inyectable, entonces ya no me irrita el estómago, ¿qué le dirían ustedes? Porque ya no lo estoy Que, tomando por vía oral. Ujú. que igual le va a irritar el estómago porque va a bloquear la COX, ¿no? A la ciclooxigenasa. O sea que igual le va a irritar. Porque Claro. todo ahí creo que provoca eso, o sea, afecta la mucosidad gástrica. Exacto, en este caso la lesión gástrica no va por el lado principalmente de la vía de administración, o sea, no va por la absorción, sino va por su mecanismo de acción. Sí, el mecanismo de acción, como dice la doctora, es inhibir las prostaglandinas, que normalmente son protectoras de la mucosa gástrica. Entonces, al ser protectoras de la mucosa gástrica, eh, va igual a generar cierta lesión, ¿no? Entonces, muy bien. Muy bien. Entonces, doctores, vamos a continuar y aquí ponemos algunos ejemplos, ¿no? Comparación, eh, comparación de los AINES, ¿no? Aquí tenemos a los que hemos mencionado. Los AINES no, los AINES reversibles, ¿no? Se dice reversibles porque tienen una unión, en este caso reversible con la ciclooxigenasa, es decir, que hay forma de que esto pueda volver a la normalidad. Es algo completamente distinto con la aspirina. La aspirina o ácido acetilsalicílico es un inhibidor irreversible de la COX, ¿sí? Inhibidor irreversible. Eso quiere decir que uno tiene que esperar a que la aspirina que se ha unido a la plaqueta, o sea, tiene que esperar a que la plaqueta desaparezca para que recién la aspirina también desaparezca, ¿sí? Porque no se va a separar de la ciclooxigenasa de la plaqueta. Por eso cuando ustedes lleven cirugía, por ejemplo, en pacientes que están en tratamiento con ácido acetil salicílico, los pacientes que están con ácido acetil salicílico, lo que van a pedirles es que tengan por lo menos, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de vida media de una plaqueta, doctores?
10 días más o menos. Muy bien, doctor. De 7 a 10 días aproximadamente. Entonces, lo ideal es que sea 7 a 10 días la espera, ¿no? Para hacer un procedimiento quirúrgico si un paciente está antiagregado con ácido acetil salicílico. Pero, bueno, las guías de anestesiología lo que recomiendan es por lo menos 5 días, ¿no? Con 5 días ya está ok, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un inhibidor irreversible, recuerden, irreversible. Muy bien, ya está. Y por otro lado tenemos a los inhibidores selectivos, ¿no? Como el celecoxib, ¿sí? Este sí es selectivo solo de COX-2. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los usos clínicos que se dan principalmente? Son antiinflamatorios, pero también tiene un efecto analgésico. Recuerden que parte de la inflamación tiene que ver con el dolor. Cuando hablamos de analgésicos, hay distintas formas de atacar el dolor. El dolor secundario a un proceso inflamatorio está muy bien manejado con estos fármacos, ¿sí? Entonces es el dolor secundario a un proceso inflamatorio. Ejemplo, cuando uno tiene una contusión, un golpe, un proceso, una lesión deportiva, por ejemplo, se maneja muy bien con antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio es el causante del dolor en esos casos, ¿sí? Es por eso muy importante ese tipo de manejo. Tiene un efecto antipirético también, ¿sí? Porque recuerden que, ¿qué citoquinas median la fiebre? ¿Se acuerdan, doctores? ¿O cómo se produce la fiebre? Recuerden que normalmente, ¿quién regula la temperatura corporal a nivel del sistema nervioso central? El El hipotálamo. hipotálamo. Muy bien, el hipotálamo. Entonces, hay una prostaglandina que es muy importante, que es la prostaglandina E2. Sí, la prostaglandina E2 va a ser importante para regular la función del hipotálamo como centro termorregulador. Si nosotros, en este caso, tenemos una disfunción, una elevación de la prostaglandina E2 producto de la cascada inflamatoria, ¿no? Un exceso de prostaglandina E2, va a haber una alteración del centro termorregulador, va a haber una elevación del checkpoint del ajuste, ¿no? Termorregulador es como si el paciente pensara, o sea, normalmente estamos a 37 grados, pero el paciente piensa que está a 35 grados, ¿no? Su hipotálamo dice, estoy a 35 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente siente frío, está con escalofríos, empieza a temblar, ¿no? Porque para su hipotálamo él está con una temperatura menor, ¿no? Porque el hipotálamo ha cambiado su punto de corte. Entonces empieza a producir calor. Si nosotros bloqueamos la síntesis de prostaglandinas, vamos a frenar la respuesta de la fiebre. Por eso es que cuando utilizamos inhibidores de la ciclooxigenasa, manejamos bien también la fiebre, ¿sí? La fiebre. Muy bien. Les doy aquí un dato curioso, ¿no? Bueno, no es muy importante, ¿no? ¿Cuál es uno de los medicamentos más utilizados en medicina en general, que todos deben haber escuchado por lo menos alguna vez? Paracetamol. El Paracetamol. paracetamol, el paracetamol. ¿Y cuál es el mecanismo de acción del paracetamol? ¿Saben, doctores? Inhibe la Bloquea, COX. muy bien, bloquean a la ciclooxigenasa. El paracetamol bloquea la ciclooxigenasa, pero pese a no ser selectivo de la COX, se ve que tiene cierta preferencia por la COX-2, casi nada de preferencia por la COX-1. ¿Eso qué significa? Que el paracetamol será gastrolesivo comparándolo con el No. ibuprofeno, con el ketorolaco. No, exacto, doctores. Por eso es que es uno de los medicamentos más seguros para el control de la fiebre, del dolor, ¿no? Quizás no sea tan potente como los otros fármacos del grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, pero el mecanismo de acción es muy bueno y seguro, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso como dato importante. Entonces, se utilizan los AINES como analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, ¿sí? Acá mencionan como para el cierre, ¿no? En este caso del ductus arterioso. Recuerden que en el proceso embrionario hay una comunicación entre la arteria aorta y la arteria pulmonar que se llama el conducto arterioso o ductus arterioso, ¿sí?
y que ese ductus arterioso se mantiene permeable ¿por quién? Por las prostaglandinas, ¿sí? Por las prostaglandinas. Entonces, si nosotros bloqueamos las prostaglandinas, cerramos el ductus, ¿sí? Por eso es que se utiliza también para eso. Muy bien. Entonces, acá mencionan también, por ejemplo, eh, la interleuquina, la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, exacto. Muy bien. Son también considerados, son mediadores relacionados con la fiebre. Dicen, doctor, ¿usted considera el paracetamol como un AINE? Recuerden que la función de los AINES, o sea, es como antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo, en este caso, para mediar la inflamación. El paracetamol no se considera un antiinflamatorio. Las funciones del paracetamol, sus usos clínicos, son dos principales, analgésico y antipirético. Esas son las funciones del paracetamol. No es su función principal como antiinflamatorio, ¿sí? Pese a tener preferencia por la COX-2, clínicamente su uso terapéutico es sobre todo en el manejo del dolor y en este caso, de la fiebre, ¿sí? Es muy específico de esos mediadores. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser un efecto adverso de los AINES? ¿No? Dijimos úlceras gástricas, sangrado. Como tienen eliminación renal, pueden producir injuria renal aguda, pueden producir un tipo de nefritis que se llama nefritis intersticial, necrosis papilar. Y recuerden, nunca utilicen aspirina o ácido acetilsalicílico, esta de acá, ¿sí? En niños menores de 8 años. ¿Por qué? Porque pueden producir un síndrome que es muy peligroso y mortal, que se llama el síndrome de Reye, ¿sí? Muchas veces dicen, ah, ya, tiene dolor, tiene inflamación, tiene fiebre, le voy a dar aspirina. Tiene 4 años el niño, tiene 3 años. No, no porque pueden producir síndrome de Reye y eso sobre todo se exacerba cuando el paciente tiene una infección viral. O sea, con mayor razón, si es un paciente con infección viral, peor todavía, ¿sí? Puede ser mortal. Por eso es que está contraindicado el uso de ácido acetilsalicílico en niños menores de 8 años. Muy bien, puede producir algunos efectos, ¿no? La aspirina, similares al asma, incluso hay asma, ¿no? En este caso desencadenado o estimulado, exacerbado por el uso de ácido acetilsalicílico, y eso se debe a que la inmunoglobulina E se confunde, piensa que la aspirina, en este caso, es un alergeno y empieza a exacerbar toda la cascada, la reacción de hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? Muy bien. Puede producir alcalosis respiratoria y acidosis metabólica. Em, Cuando estamos en la situación aguda de una intoxicación por ácido acetilsalicílico, por ejemplo, un intento de suicidio, una persona consumió muchas tabletas de ácido acetilsalicílico, el primer cambio que se ve en este caso en el equilibrio ácido-base es una alcalosis respiratoria, ¿sí? Las primeras horas. Pero luego, ya pasadas las 24 horas, usualmente lo que se empieza a visualizar en el equilibrio ácido-base es una acidosis metabólica, porque recuerden que el ácido acetilsalicílico es un ácido, es un salicilato, ¿no? Ácido. Entonces quiere decir que va a funcionar como un ácido y va a consumir todo el... ¿Cuál es el principal tapón o buffer del cuerpo, doctores? El Bicarbonato. 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 Muy bien, entonces se consume todo el bicarbonato. Y ustedes ya saben, si en un paciente consumo todo el bicarbonato y tengo mucho de un ácido, eso se llama acidosis metabólica, producto de una intoxicación por ácido acetilsalicílico. Muy bien. Y luego tenemos en la COX-2, ¿sí? El detalle con los inhibidores selectivos de la COX-2 es que muchos de ellos se han relacionado, o sea, por el momento el celecoxib es uno de los más utilizados, pero había otros, ¿no? Otros COX-IBs que se relacionaron con un aumento de enfermedades cardiovasculares, sobre todo infarto agudo de miocardio. Y por eso incluso algunos se retiraron del mercado, ¿sí? Se cree que tiene que ver con un bloqueo parcial del tromboxano A2, ¿sí?
eh, que se bloquea, o sea, de manera muy selectiva las prostaglandinas, pero el tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor, sigue presente hasta se hace más potente. Eso produce vasoconstricción, obstrucción y empeoramiento de los síntomas del cuadro cardiovascular, por ejemplo, una aterosclerosis, ¿no? Es la hipótesis que se maneja, no se sabe a ciencia cierta por qué es, pero sí se ha evidenciado mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, sobre todo cardiopatía isquémica en pacientes eh, que consumían los inhibidores selectivos de la COX-2, distintos al celecoxib, ¿no? El celecoxib tiene un poco menos este riesgo, tiene riesgo sí de trombosis, nuevamente es algo que se asocia con el tromboxano A2, pero se utiliza, por ejemplo, en el tratamiento de la osteoartritis o de la artritis reumatoide, ¿no? Para, en este caso, sobre todo momentos de dolor agudo, ¿sí? Un tratamiento temporal, no necesariamente un tratamiento crónico y único, ¿no? Es para crisis localizada. Muy bien. Entonces, eh, con eso hemos visto la parte principal de la inflamación, ¿sí? En la inflamación, entonces, doctores, podría ocurrir que la inflamación no sea localizada, sino que más bien se haga generalizada. Sí, y esto es lo que se llama como tormenta de citoquinas o tormenta inflamatoria o simplemente inflamación sistémica. Y puede comprometer distintos sistemas. Aquí les dejo, por ejemplo, un esquema, todo lo que podría ocurrir producto de una excesiva activación de las citoquinas. Sí, puede ocurrir daño multiorgánico y es precisamente lo que se veía. ¿Con qué infección se acuerdan ustedes? ¿Con qué virus que apareció en Wuhan en el 2019 en diciembre? El SARS-CoV-2, el coronavirus, exacto. Daba una respuesta inflamatoria sistémica que causaba daño multiorgánico y podía producir la muerte. Sí, entonces es un exceso de la activación de la inflamación. La inflamación es buena cuando se enfoca en atacar a un agente patógeno, ¿sí? Pero cuando la inflamación es excesiva, no, va a poder incluso poner en riesgo la vida. Muy bien. Y aquí está precisamente lo que comentaron hace un momento sus compañeros, ¿no? Uno de ustedes, doctores, mencionó la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, posibles dianas terapéuticas. Recuerden que hay anticuerpos que se han creado para bloquear, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, como el infliximab, ¿no? La interleuquina 6, por ejemplo, ¿no? El ciltuximab, ¿no? Eh, y así, ¿no? Muy bien. Entonces, esta sobreactivación de las citoquinas se ve todavía más influenciada con la activación de distintas vías metabólicas, como la vía de las maquinasas, del factor nuclear kappa B, ¿no? De la vía JAK-STAT o de la vía de la rapamicina, que es mTOR. ¿Por qué es importante mencionarles todo esto? Porque aquí ya estamos hablando de que la inflamación se mete un poco con toda la activación del sistema inmune. Recuerden, la inflamación es una respuesta innata o adaptativa, doctores. ¿Qué creen ustedes? ¿De la inmunidad innata o de la inmunidad adaptativa? La inflamación. La inflamación, si ustedes revisan el ABAS de inmunología, tiene la respuesta innata tiene dos modalidades en que actúa. Una es la inflamación y otra es la defensa antivírica, dada por los interferones. Entonces, la inflamación es una respuesta innata. Todos tenemos la capacidad de hacer inflamación frente a un agente patógeno, ¿sí? O ante un cuerpo extraño. Entonces, cuando esa inflamación se persiste en el tiempo y ya se empieza a activar otras vías en este caso no de la inmunidad innata, sino de la inmunidad adaptativa, no solo está actuando con la inmunidad innata, sino con la adaptativa, está modulando vías de señalización eh, de los linfocitos, por ejemplo, ¿no? O de otras citoquinas. Entonces ahí activa la vía de las maquinasas, el factor nuclear kappa B, ya que está mTOR. Entonces ahí, ¿ustedes qué creen, doctores? ¿Necesitaré solo antiinflamatorios o necesitaré inmunosupresores? Acá ya se utilizan
inmunosupresores. Y esa es la siguiente parte de lo que vamos a conversar. No es solo frenar, ¿no?, la acción inflamatoria, sino también frenar prácticamente la actividad del sistema inmune. Por ejemplo, los glucocorticoides que dijimos que inhibían la fosfolipasa 2, ¿no? Los inhibidores de la vía JAK, ¿no? Los fármacos similares a macrólidos como el sirolimus, el tacrolimus, ¿no? Muy bien. Ahí tienen que ver con la vía de la calcireunina, ¿no? Muy bien. Entonces, acá vemos, por ejemplo, todas las interleuquinas que se relacionan con esa cascada inflamatoria excesiva. Sí, lo dejo para que lo revisen con calma, las diferentes interleuquinas, ¿no? Sobre todo, recuerden que al inicio van a ser interleuquina 1, interleuquina 6, ¿no? Y factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Pero ya luego van ampliándose esas respuestas y haciendo que el cuadro pueda ser excesivo. Y aquí, por ejemplo, las posibles causas. Una de las que les mencioné, la infección por el SARS-CoV-2, ¿no? En una persona susceptible, no se conoce exactamente la causa. ¿Y cuál fue la forma de manejar esto durante el transcurso de la pandemia? Que luego se vio que era realmente efectivo en COVID moderado a severo, el uso de glucocorticoides, ¿sí? Los glucocorticoides porque frenaban esta cascada de citoquinas, ¿sí? Hay otros ejemplos que están acá, pero quiero puntualizar sobre todo el COVID eh, por la importancia que tuvo durante los últimos años, ¿no? Muy bien, doctores. Y luego vamos a pasar a los fármacos inmunosupresores. Hasta acá, doctores, ¿alguna pregunta? ¿Algún aporte o comentario? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, entonces continuamos. Vamos a ver que hay fármacos inmunosupresores que pueden relacionarse con la acción intracelular o extracelular, ¿no? En la principal referencia bibliográfica de farmacología que utilizamos, ¿no?, que es el Goodman, nos hablan de cuatro grupos particulares de inmunosupresores, ¿no? Que acá los vamos a mencionar, ¿no? Tenemos a número uno, los glucocorticoides, ¿no? Los glucocorticoides. Tenemos dos, a los inhibidores de la vía aquí está, de la calcineurina, los inhibidores de la calcineurina, a los que van a tener un efecto como antimetabolitos, ¿sí? Antimetabolitos. Y finalmente a los fármacos biológicos, ¿no? Es decir, estamos hablando de los anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos que pueden ser humanos, pueden ser humanizados, pueden ser quiméricos. Lo importante es que estos anticuerpos se utilizan para bloquear distintas citoquinas, se utilizan para bloquear distintas células, ¿no? Otra forma de ver esta clasificación de los inmunosupresores es así, como los que actúan a nivel intracelular y los que actúan a nivel extracelular. Entonces, por ejemplo, a nivel intracelular, estamos diciendo los antimetabolitos, los que son similares a macrólidos, ¿no? Que son precisamente los que tienen que ver con la vía de la calcineurina, ¿sí? Los inmunomoduladores, ¿no? Todos ellos van a tener que ver con la iniciación del proceso intracelular, ¿no? Ahora, ¿quién responde a esa actividad o a ese estímulo de las interleuquinas? Son las células del sistema inmunitario, y ese proceso de recepción de la respuesta también puede ser bloqueado. Por ejemplo, podemos bloquear a los receptores de interleuquinas, ¿sí? Receptores de interleuquinas. Podemos bloquear, por ejemplo, la vía de la rapamicina, que es la vía emetor, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Ahora, extracelular. Se puede actuar directamente en las células inmunitarias mediante anticuerpos, ¿sí?
Pueden ser anticuerpos policlonales o anticuerpos monoclonales. Los más utilizados son los anticuerpos monoclonales que buscan específicamente un solo objetivo, ¿no? Puede ser un objetivo sérico, por ejemplo, una citoquina, puede ser un objetivo celular, por ejemplo, los clústeres de diferenciación. ¿Alguna vez han escuchado sobre los CD, ¿no? Por ejemplo, CD4, CD8, ¿no? Son macromoléculas que tienen en la membrana celular, ¿no? Por ejemplo, los linfocitos, ¿no? Linfocitos T, CD4, linfocitos T, CD8. Quiere decir que ese CD4 es como su documento de identidad y se puede atacar específicamente a cada uno de estos linfocitos, ¿no? Por ejemplo, si yo bloqueara el CD20, entonces voy a ser muy específico de quién. ¿Alguien sabe de quién es específico el CD20? ¿De qué linfocitos? De los linfocitos B. Por ejemplo, hay un anticuerpo monoclonal llamado el rituximab que inhibe a los linfocitos B. Entonces se utiliza, por ejemplo, en algunos tipos de neoplasias de linfocitos B. Muy bien. Ahora, hay inhibidores de la fusión, en este caso quiere decir del estímulo de la respuesta inmunitaria, ¿no? Eh, por ejemplo, CTLA4 o el factor de necrosis tumoral, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos un esquema del Goodman donde se ve todo este proceso en el que una célula presentadora de antígeno, ¿no? Va a mostrarle el antígeno a una célula inmunitaria para desencadenar toda la respuesta inmune, ¿sí? Nosotros podemos bloquear esa respuesta inmune de distintas maneras. Como dijimos, podemos bloquear, por ejemplo, aquí estaría el antígeno, ¿no? Aquí estaría, por ejemplo, esta es una célula T, el receptor de células T, podemos bloquear un clúster de diferenciación, que no es más que la identidad de las células T. Si el clúster de diferenciación de las células B es CD20, el de las células T es CD3. Ahí, por ejemplo, hay anticuerpos que se pueden utilizar para bloquear a las células T, como el teplizumab o el muromunab, ¿no? En este caso. Muy bien. Y luego, si se diera la respuesta, ¿no? Inmunitaria, la activación del receptor de células T, aquí se ven las fosfolipasas, en este caso no es la fosfolipasa A2, hay otro tipo de fosfolipasas, como por ejemplo la fosfolipasa C, que actúa, estimula la liberación de calcio intracelular, y el fosfatidil inositol, ¿no? El inositol 3-fosfato, perdón. Muy bien. La proteína quinasa C, la vía RAS, y todo esto estimula la transcripción de genes que se lleva a la traducción de proteínas, y estas proteínas van a ser precisamente las que van a mediar toda la respuesta del sistema inmune. Por ejemplo, la interleuquina 2. La interleuquina 2 es una interleuquina muy importante para la diferenciación de las células T, ¿sí? El interferón, por ejemplo, es muy importante para la activación del sistema inmunitario, ¿no? El factor de necrosis tumoral, ¿no? Que es importante para la señal proapoptótica. Nosotros podemos bloquear el factor de necrosis tumoral mediante el infliximab, adalimumab, etanercept, que se utilizan, por ejemplo, en algunos tipos de enfermedades reumatológicas, ¿no? Enfermedades autoinmunes, ¿no? Y con eso se frena un poco la actividad de la enfermedad. Muy bien. Otra forma en que podríamos bloquear esto es por la vía de la calcineurina. Es importante saber que la calcineurina, mediante un proceso de desfosforilación, o sea, le quita un grupo fosfato a esta molécula llamada NFAT, va a activar la función de los linfocitos T. Entonces, si yo bloqueo a la calcineurina, ¿qué va a pasar? Bloqueo la acción de los linfocitos T. Entonces, esa es la razón por la que se utilizan estos fármacos, como por ejemplo el tacrolimus o la ciclosporina, ¿sí? Por ejemplo. Otra forma en que se puede estimular a las células T, dijimos, es con la interleuquina 2. Esta interleuquina 2, por ejemplo, activa la vía de señalización JAK-STAT. Entonces, hay inhibidores de la vía JAK, ¿sí? Hay inhibidores de la vía mTOR, por ejemplo, el sirolimus, ¿no? Sirolimus. Es más, las células del sistema inmune se están dividiendo constantemente. Entonces, como son células que se dividen mucho,
van a necesitar muchas veces esos, en este caso, esos sustratos, ¿sí? Como por ejemplo para la síntesis de ácidos nucleicos, entonces se puede bloquear la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Eso con qué se hace, no? Con, por ejemplo, azatioprina, ¿no? O micofenolato mofetilo, ¿no? Que es MMF, ¿no? Micofenolato mofetilo. ¿Sí? Son ejemplos de inhibidores de todas estas vías. Ahora, incluso se puede inhibir directamente a los receptores, hemos dicho, ¿no? Y se puede inhibir, ¿no? En este caso, eh, al CD28, que es importante para la fusión de la célula presentadora de antígeno con la célula, el linfocito T, ¿no? Como el Belatacep, por ejemplo, el Abatacept. Son anticuerpos que se utilizan para bloquear ahí. Muy bien. Entonces, de todo esto hemos descubierto o hemos visto que hay distintas formas en las que se puede inhibir el sistema inmunitario, ¿no? Este tratamiento inmunosupresor. Muy bien, muy bien. Entonces empezamos a hablar un poco de cada uno de estos fármacos, ¿sí? Por ejemplo, los glucocorticoides. Seguro han escuchado alguna vez sobre los glucocorticoides. Recuerden, normalmente en nuestro cuerpo, doctores, ¿dónde se producen los glucocorticoides? La mayor cantidad, ¿no? ¿En qué órgano? En la glándula suprarrenal. Muy bien, doctor. En la glándula suprarrenal, ¿no? Recuerden que la glándula suprarrenal tiene, ¿no? Una corteza y una médula. La médula tiene varias zonas, ¿no? La zona glomerular, la zona fascicular, la zona reticular, y en la zona glomerular se forman mineralocorticoides como la aldosterona. En la zona fascicular se forman glucocorticoides, ¿no? Como por ejemplo el cortisol, y en la zona reticular se forman los andrógenos, ¿no? Como la dehidroepiandrostendiona, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, aquí es, ¿no? En la corteza suprarrenal, ¿no? Por ejemplo, el cortisol. Entonces, los glucocorticoides son medicamentos que tienen un efecto muy, muy importante, pero también hay que tener cuidado con los efectos adversos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno muy utilizado es la prednisona, ¿sí? Que se transforma en prednisolona en el hígado. Muy bien, ¿en qué caso se puede utilizar la prednisona, por ejemplo? Para prevenir el rechazo en los trasplantes, ¿sí? Se puede utilizar en enfermedades también autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la colitis ulcerativa, la esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante. O sea, se utiliza para bajar esa actividad de las enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Muy bien. Recuerden que las enfermedades autoinmunes son principalmente producidas, no, o bien son producto de un exceso de anticuerpos, ¿no? Que tiene que ver con las células B autorreactivas, o bien puede ser por un exceso de actividad celular, es decir, los linfocitos T, ¿no? Autorreactivos, ¿no? Por ejemplo, el lupus se relaciona más con la producción de anticuerpos, en cambio la artritis reumatoide se relaciona más con la activación de los linfocitos T. Muy bien. Em, ¿Cuál es el detalle? Dijimos que el problema es que va a tener amplios efectos en la inmunidad celular, ¿no? Va a disminuir mucho la actividad de la inmunidad celular. Entonces, eso también puede poner en riesgo al paciente. ¿Ante qué? Mayor riesgo de, ¿qué creen? De infecciones, ¿sí? De infecciones. ¿Qué hace el cortisol, doctores? ¿Qué hace el cortisol metabólicamente con la glucosa? ¿La eleva o la disminuye? La eleva. Eleva, muy bien. Es una hormona hiperglicemiante. Hace lo mismo que el glucagón, hace lo opuesto a la insulina. Por eso se llama hormona contrarreguladora, ¿no? Es una hormona contraria a lo que hace la insulina. Produce hiperglicemia. Entonces, no es raro que un paciente que esté en tratamiento con corticoides pueda tener niveles o algunos picos de glucosa en sangre. ¿Qué más podría suceder? Puede producirse hipertensión, ¿sí?
La facie, ¿no? En este caso la cara de media luna, ¿no? Se llama la facie de, o el hábito cushingoide, ¿no? ¿No? El aumento de peso es muy característico con el uso de los corticoides, ¿no? Corticoides. ¿Qué más pueden generar los glucocorticoides? ¿Qué pueden producir a nivel óseo? Osteoporosis, ¿sí? Pueden producir una desmineralización ósea. Por eso es que también hay que tener mucho cuidado con ello. Pueden producir alteraciones oculares como glaucoma o cataratas, o incluso síntomas neuropsiquiátricos como depresión, ansiedad, o llegar hasta el estadio de, o hasta un caso de psicosis, ¿no? Ahora, a largo plazo hay que tener mucho cuidado porque recuerden que en el sistema endocrino existe lo que se conoce como feedback o retroalimentación negativa. Entonces, si tenemos muchos glucocorticoides, ¿qué puede pensar el cuerpo? Puede pensar que estamos produciendo muchos corticoides, mucho cortisol, por ejemplo. Entonces, ¿qué van a hacer con la glándula suprarrenal? Las hormonas la van a inhibir. Entonces, ¿qué puede producirse a largo plazo con el uso crónico de corticoides? Supresión adrenal, ¿sí? Supresión adrenal. Entonces, cuando se tiene que suspender el uso de glucocorticoides, no se hace de manera abrupta, sobre todo si es un paciente que ya tiene larga data de tratamiento. Tiene que ser poco a poco, ¿sí? Alternando los días, no de manera abrupta. ¿Por qué? Porque el paciente puede hacer, ¿no? Insuficiencia suprarrenal, lo cual también puede ser severo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Los mismos efectos adversos los comparten todos los glucocorticoides, ¿no? En mayor o menor medida, dependiendo de su potencia también. Están la misma prednisolona, la metilprednisolona, la dexametasona, por ejemplo. Muy bien. Eh, Se puede utilizar, por ejemplo, en colitis ulcerativa, que es parte de la enfermedad inflamatoria intestinal, vasculitis, arcoidosis, lupus eritematoso sistémico, ¿no? Artritis reumatoide. La metilprednisolona, que se puede dar en pulsos, ¿no? Por ejemplo, pulsos de metilprednisolona en recaídas, en este caso, del lupus eritematoso sistémico, por ejemplo. Y dexametasona, que se puede utilizar también en artritis reumatoide, púrpura trombocitopénica idiopática, que ya no es tan idiopática porque se sabe que tiene un mecanismo inmunitario, ¿no? Por eso se le llama también púrpura trombocitopénica autoinmune, ¿sí? Muy bien. Eh, ¿Tendrán alguna utilidad en una gestante? A ver, les pregunto esto. ¿El uso de corticoides, doctores? ¿Ustedes qué creen? En una gestante, imagínense, ¿por qué utilizarían ustedes corticoides en una gestante, vamos a poner así, de 32 semanas que acude a la emergencia porque empezó con contracciones, ¿sí? Que parece trabajo de parto y todavía no hay dilatación del cuello uterino? ¿Por qué se le daría corticoides a esa paciente? ¿Alguien sabe? Acuérdense de embriología. ¿Qué hacen los corticoides con el sistema respiratorio del feto? Maduran el sistema respiratorio. Muy bien, doctor, muy bien. Maduran el sistema respiratorio, aceleran la maduración pulmonar. Entonces, cuando hay una amenaza de parto prematuro, se pueden utilizar corticoides, ¿sí? Por ejemplo, dexametasona, betametasona. Entonces, en amenaza de parto prematuro o amenaza de parto pretérmino, ¿sí? Pueden ser muy importantes porque aceleran la maduración pulmonar en caso el bebé vaya a nacer en ese momento. Si no nace, pues no hay problema, porque se utilizaron con ese fin y al final acelerar un poco la maduración pulmonar una vez no va a tener ningún inconveniente. Muy bien, muy bien. Y luego tenemos a los inhibidores de la calcineurina, ¿no? Por ejemplo, dijimos ciclosporina, tacrolimus, ¿no? Estos se utilizan sobre todo en quienes, en la prevención del rechazo a los trasplantes, ¿sí? Trasplantes. Muy bien.
También se pueden utilizar, ojo doctores, en algunas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la ciclosporina es una alternativa de tratamiento en la artritis reumatoide, ¿sí? En la psoriasis o en algunas otras enfermedades cutáneas, ¿no? Sobre todo la psoriasis se puede utilizar ciclosporina. Muy bien. Eh, Hay que tener mucho cuidado con la función renal, ¿no? Hay que monitorizar la concentración, en este caso de ciclosporina. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la ciclosporina? ¿Sí? Principalmente acuérdense de la nefrotoxicidad que tiene la ciclosporina, es muy nefrotóxica. Puede tener también efectos a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, puede producir trastornos psicomotores, por ejemplo, temblor, ¿no? En este caso puede producir también alucinaciones, ¿no? Puede incluso un exceso de dosis, si nosotros no tenemos cuidado de hacer la corrección en un paciente que tenga cierto grado de falla renal, puede llegar al estado de coma, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. La ciclosporina es metabolizada por el citocromo P450 del tipo CYP3A. Entonces, eh, va a haber mucha interacción con fármacos. Recuerden, ¿cuáles son las isoformas del CYP450 más frecuentes? El CYP3A4 y el CYP3A5. ¿Sí? Esos son los más frecuentes. Eso quiere decir que este fármaco puede interactuar con muchos medicamentos. Entonces, sobre todo, hay que tener cuidado con qué medicamentos, con los antiarrítmicos, cuando se utiliza ciclosporina. ¿Sí? Mucho cuidado con la ciclosporina en la interacción de medicamentos. Muy bien. El tacrolimus tiene absorción gastrointestinal, ¿sí? Efectos adversos que pueda tener también produce nefrotoxicidad, pero también de cierta manera neurotoxicidad, ¿sí? Puede incluso llevar a la intolerancia a la glucosa o producir diabetes mellitus. También tiene interacción con el CYP3A. Entonces hay que tener mucho cuidado con la nefrotoxicidad, ¿sí? Ya saben, inhibidores de la calcineurina, nefrotoxicidad. Eso es lo que quiero que recuerden, ¿sí? Nefrotoxicidad. Muy bien. Voclosporina se creó básicamente para manejar el lupus, la nefritis lúpica, pero también hay que tener cuidado por la nefrotoxicidad, ¿no? Aumenta el riesgo de algunos tipos de cánceres, lo que se ha visto, como por ejemplo los cánceres cutáneos o linfomas. Entonces, esos son los principales efectos adversos. No se olviden, calcineurina, nefrotoxicidad. Muy bien, doctores. Entonces, eh, luego les mencioné los antimetabolitos o también que son, ¿no? Antimetabolitos slash antiproliferativos. Por ejemplo, si inhibo la síntesis de ácidos nucleicos, esa es la azatioprina, ¿sí? La azatioprina. Entonces, ¿para qué se utiliza la azatioprina? También para el trasplante de órganos, pero como un tratamiento alternativo en la artritis reumatoide, ¿sí? En la artritis reumatoide. Eh, ¿Qué efectos adversos puede producir la azatioprina? No se olviden. Supresión de la médula ósea, ¿sí? Supresión de la médula ósea. Sobre todo leucopenia, ¿sí? Entonces, no es raro que un paciente con azatioprina venga con agranulocitosis, que quiere decir que tiene un recuento muy bajo de los granulocitos. ¿Quiénes son los granulocitos, doctores? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes tienen gránulos? ¿Qué leucocitos? Polimorfo nuclear. Muy bien, los polimorfos nucleares también llamados neutrófilos, ¿no? Si son gránulos neutros, neutrófilos. Si son gránulos ácidos, eosinófilos. Si son gránulos básicos, basófilos. Y así es fácil que se acuerden, ¿sí? Entonces, sobre todo, neutrófilos puede ser severo, ¿sí? Puede producir una enfermedad muy severa que se llama neutropenia febril, que puede poner en riesgo la vida, ¿sí? Muy bien. Entonces eso hace que sean muy susceptibles a infecciones sobreagregadas. Muy bien. Hay que tener cuidado con el halopurinol, ¿sí? Recuerden que el halopurinol se utiliza en la enfermedad en la gota. Lo que hace es disminuir
la producción de ácido úrico, ¿no? Porque inhibe la santina oxidasa. Pero en este caso potencian sus efectos adversos, así que hay que tener mucho cuidado. El mofetil micofenolato, ¿sí? También se utiliza en este caso para la prevención del rechazo de los trasplantes, ¿sí? Y se puede utilizar en el lupus eritematoso sistémico también, ¿no? La esclerosis múltiple. Eso sí, hay que tener cuidado, esto está contraindicado en el embarazo, ¿sí? En el embarazo. Muy bien. Sus efectos adversos son gastrointestinales y hematológicos. Recuerden, sirolimus, doctores, es el inhibidor de la vía de la rapamicina o mTOR, ¿sí? Se utiliza también en trasplante de órganos, ¿sí? Trasplante de órganos. Muy bien. Puede tener interacciones porque va a ser metabolizado por el CYP3A4, puede producir alteración de los lípidos, o sea, hiperlipidemia, ¿sí? Sobre todo elevación de los lípidos, puede ser una hipertrigliceridemia, una hipercolesterolemia, entonces puede producir, en este caso, supresión medular y por ende disminución de cualquiera de las tres series, lo que puede producir anemia, leucopenia, trombocitopenia, ¿no? Muy bien. Hay otros inhibidores de la vía mTOR, como por ejemplo everolimus, ¿sí? Que se utilizan en algunos tipos de cáncer, ¿no? Como por ejemplo cáncer de mama, astrocitoma. Entonces, la toxicidad es similar al sirolimus, pero su farmacocinética, es decir, el ADME, absorción, distribución, metabolismo, excreción, es un poco distinto, ¿sí? No tiene tantas interacciones como el sirolimus. Entonces, eso le da un poco mejor perfil farmacológico en ese sentido. Muy bien. Otro inhibidor de la vía mTOR es temsirolimus, ¿sí? También tiene una toxicidad similar. Muy bien. Y se utiliza en carcinoma renal de células claras, ¿no? Sobre todo el tipo avanzado, más los estadios avanzados. Muy bien. Recuerden que estos fármacos se utilizan también como quimioterápicos. Dentro de los quimioterápicos hay unos llamados los antimetabolitos. Esos son precisamente los de acá, ¿no? O los antiproliferativos. Muy bien. Y luego vamos a pasar al grupo de los biológicos. ¿Se acuerdan? Dentro de los inmunosupresores había un grupo de los biológicos. ¿A qué me refiero con esto? A los anticuerpos. Entonces hay anticuerpos que bloquean distintos tipos de moléculas. Por ejemplo, va a haber anticuerpos que bloquean, en este caso, ¿no? Lo que les mencioné, ¿no? El CD20, si bloqueamos el CD20, ese es el rituximab, uno de los más utilizados, ¿no? Rituximab. Se utiliza, por ejemplo, en artritis reumatoide, en esclerosis múltiple. Y es muy específico de los linfocitos B, linfocitos B. Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, el que inhibe a la interleuquina 1, que es anakinra. Anakinra es un antagonista recombinante del receptor de interleuquina 1. ¿Ustedes han escuchado alguna vez sobre la tecnología del ADN recombinante, doctores? ¿O alguien tiene alguna idea sobre qué consiste esto? Por ejemplo, yo tengo aquí una bacteria y la bacteria tiene un ADN circular central, pero también tiene unos genes móviles. ¿Cómo se llaman los genes móviles de la bacteria? Plasmios. Muy bien, plásmidos. Entonces, yo lo que hago es extraigo uno de estos plásmidos, ¿no? En el laboratorio y mediante unas enzimas llamadas endonucleases de restricción voy a romper una parte de ese plásmido. ¿Para qué? Para introducir aquí un gen, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un caso de importancia farmacológica, ¿no? Aquí le pongo el gen de la insulina. Eso quiere decir que yo extraje el gen de la insulina de una célula humana y la llevé a este plásmido. Luego ese plásmido lo retorno a la bacteria, solo que es una bacteria que ahora tiene ADN fusionado, ADN mezclado. Es lo que llamamos ADN
recombinante, ¿sí? Recombinante. Muy bien. ¿Y qué va a pasar? Que yo en el laboratorio voy a tener una bacteria capaz de sintetizar ¿qué cosa? Insulina. Entonces yo puedo empezar a manufacturar insulina, venderla en frascos y hacer comercial la venta de insulina. ¿Sí? Porque puedo sintetizarla en el laboratorio. Esa es una tecnología de ADN recombinante. Se puede utilizar, en teoría, con cualquier molécula, con cualquier proteína. Y el anakinra es un antagonista recombinante del receptor de interleuquina 1. Es decir, se hace en laboratorio. ¿Sí? Muy bien. Se puede utilizar, por ejemplo, en la artritis reumatoide. Recuerden que la artritis reumatoide eh, va a ser mediada sobre todo por los linfocitos T y esos linfocitos T tienen mucho estímulo tanto por la interleuquina 2 como por la interleuquina 1. Muy bien. Antiinterleuquina 1, dijimos, ¿no? Perdón, antiinterleuquina 2, ¿no? Que es la principal interleuquina que activa los linfocitos T. Entonces, se puede utilizar, por ejemplo, en el trasplante de órganos, ¿no? Como el daclizumab, como el daclizumab, por ejemplo. Muy bien, bloquean los efectos de los linfocitos T. No se olvide, la interleuquina 2 es importante para la activación de las células T, doctores. Muy bien, antiinterleuquina 1, como el benralizumab, ¿no? Benralizumab. Recuerden que la interleuquina 1 perdón, que la interleuquina 5, ¿con qué se relaciona, doctores? ¿Con qué células inflamatorias? Perdón, ¿con qué células del sistema inmunitario? Con los eo, eosinófilos. Entonces, el benralizumab se puede utilizar, por ejemplo, en procesos alérgicos. Sí, en procesos alérgicos. Por ejemplo, como la granulomatosis eosinofílica, ¿no? Con poliangitis. O en este caso, la granulomatosis de Wegener, ¿no? Es el otro nombre con el que se conoce. Todo donde haya sobreactivación de los eosinófilos va a responder muy bien a los antiinterleuquina 5. Antiinterleuquina 6, como que vimos, interleuquina 12, 17, ¿sí? Interleuquina 23, este de acá, factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Adalimumab, ¿no? Golimumab, infliximab, etanercept, ¿sí? Eh, Tengan en cuenta eso, ¿sí? Tengan en cuenta eso, son fármacos que van a escuchar bastante. Recuerden que ustedes van a ver, más incluso que en mi caso, cuando egresen, cada vez más el uso de estos medicamentos, ¿no? Los biológicos, en este caso los anticuerpos monoclonales, son parte del futuro de la farmacología en medicina. Entonces, en la medida de lo posible, ustedes cada vez van a conocer más y más y más estos medicamentos. Sí, se pueden utilizar en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o enfermedades que tienen ciertas características similares con las enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn, ¿no? O en este caso, las artritis seronegativas como la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, ¿no? Muy bien. Enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, ¿no? Y las artritis, en este caso, cero negativas, ¿no? Cero negativas, ¿sí? ¿Qué significa cero negativa? Significa que cuando uno les toma el factor reumatoide sale negativo, ¿no? No es artritis reumatoide, sino que es artritis psoriásica o es espondilitis anquilosante, por ejemplo. Muy bien. Y se maneja muy bien con eso. Cuando roten reumatología o si ya han rotado reumatología, no van a ver en este caso cómo es que se utilizan estos medicamentos, ¿no? Con cada vez más frecuencia. Muy bien. Hay factores estimulantes del crecimiento de colonias, por ejemplo, factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, y eso es para pacientes que tienen una disminución de la serie blanca, ¿sí? Como en la neutropenia febril les comenté hace un momento, es necesario este tipo de medicamentos. Muy bien. Otra vía de inhibición, ¿se acuerdan que comentamos, doctores? Es la vía de los inhibidores los inhibidores de la vía JAK-STAT, ¿no? Los inhibidores JAK-STAT. Muy bien. Entonces, van a ser importantes también
¿no? Los inhibidores de la vía de Jagstad. Solo que hay que tener cuidado porque pueden aumentar el riesgo de infecciones oportunistas, ¿sí? Oportunistas. Entonces, son en este caso medicamentos con indicaciones muy puntuales, muy precisas para algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la mielofibrosis que tiene la mediación JAK-STAT muy, muy marcada, ¿no? Muy bien. Luego vamos a ver que hay otros fármacos, ¿no? Que pueden bloquear, van a bloquear, por ejemplo, las integrinas, como el natalizumab. Va a haber moduladores de la respuesta inmunitaria, como el fingolimod, perdón, fingolimod, que se puede utilizar en la esclerosis múltiple, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es bajar la activación, modulan la respuesta inmunitaria, no necesariamente la suprimen, sino que van a modular y equilibrarla, ¿sí? Para que la acción de los linfocitos sea mucho menor. Eso sí, igual van a tener mayor riesgo de infección, ¿sí? Mayor riesgo de infección. Muy bien. Siempre hay que tener cuidado con la primera dosis de estos medicamentos porque pueden producir un poco de síntomas cardiovasculares como bradicardia, una disminución de la activación del sistema eléctrico, una prolongación del intervalo QT corregido, ¿no? Recuerden que, ¿qué puede producirse si se prolonga el intervalo QT en el EKG, doctores? ¿Se pueden producir? Arritmias. Es mayor el riesgo de arritmias. Arritmias. Muy bien. Y aquí una lista de los principales anticuerpos monoclonales que se han autorizado en la Unión Europea y en los Estados Unidos, ¿sí? Aquí les dejo esta lista para que lo revisen, los usos que tienen. Como se dan cuenta, se pueden utilizar prácticamente en casi cualquier enfermedad. Prevención de migraña, hemofilia, cada vez se investigan y se investigan y se investigan más este tipo de fármacos, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, esos son los anticuerpos. Y luego vamos a pasar a la parte final de esta sesión, que consiste en las vacunas. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, doctores. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a las vacunas, ¿sí? ¿En qué consisten entonces? Es otra forma de utilizar el sistema inmunitario como un tratamiento, ¿sí? Es como si habláramos de la inmunoterapia más primitiva, ¿sí? Porque la inmunoterapia ha crecido increíblemente hasta el día de hoy, ¿no? Este es como desde sus inicios, ¿no? Cómo es que se puede utilizar el sistema inmune para beneficio del paciente. Las vacunas son una forma de ellos, ¿no? Hay distintos tipos de vacunas. Lo que se busca es que, de alguna manera, una porción, ya sea de una proteína, ya sea un virus vivo atenuado, ya sea la porción de una toxina, la porción de una bacteria, ¿no? El mismo anticuerpo, ¿no? Distintas formas. Hay vacunas con ARN mensajero ahora. Antes no existía eso, ¿no? Por ejemplo, las vacunas que aparecieron durante la pandemia fue gracias a la tecnología de las vacunas de ARN mensajero que le valieron el Premio Nobel de Medicina a dos investigadores el año pasado, ¿no? La doctora Carico y el doctor Seisman, ¿no? Entonces es muy importante porque sin eso no hubiéramos podido controlar la pandemia del SARS-CoV-2, ¿no? Por ejemplo. Entonces,
¿Cuáles son las recomendaciones según la CDC, ¿no? Según el Centro de Control de Enfermedades, de las inmunizaciones que deberíamos seguir en los pacientes? Por ejemplo, al nacimiento, ¿qué saben ustedes, doctores? ¿Qué vacuna se debería colocar al nacimiento? La vacuna para la hepatitis B, ¿sí? Para la hepatitis B. Al primer mes de vida, ¿sí? Y al segundo mes de vida se puede colocar las siguientes dosis de la vacuna para la hepatitis B, ¿no? En este caso puede ser el primer mes, el segundo mes, ¿no? Es lo recomendado. Y luego la tercera dosis entre el sexto mes de vida y el año y medio, ¿sí? Para completar las tres dosis. El rotavirus puede tener su primera dosis a los 2 meses y su segunda dosis a los 4 meses, ¿no? Muy bien. Eh, claro, aquí mencionan también puede haber para el sarampión, ¿no? En este caso, la del sarampión está incluida en una vacuna que se llama el SPR, ¿no? Que acá vemos sería MMR por las siglas en inglés, ¿no? SPR sería sarampión, paperas y rubiola, ¿no? En inglés sus siglas son distintas, pero claro, por supuesto. Muy bien. Difteria, tétanos, pertussis, ¿no? Recuerden, difteria es causada por una bacteria que es el Corynebacterium diphtheriae, un bacilo gram positivo, ¿no? Que forma pseudomembranas faringeas que puede llegar a ser mortal, ¿no? El tétanos, causado por el Clostridium tetani, ese es un bacilo gram positivo, ¿no? En este caso, Clostridium es un bacilo anaerobio, formador de esporas. Entonces, más que buscar eliminar a la bacteria, nosotros queremos prevenir contra la toxina, por ejemplo, ¿no? Entonces se utiliza una porción de la toxina, ¿no? La tosferina causada por Bordetella pertussis, este sí es un bacilo gran negativo, ¿no? En este caso es una vacuna acelular, ¿no? Se puede poner la primera dosis a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, es lo recomendado por la CDC, y luego dos refuerzos, ¿no? Que vienen a ser a partir del año, los 15 meses hasta el año y medio, y luego los 4 o 6 años. Muy bien. La vacuna para el Haemophilus influenzae tipo B, ¿no? Que es el inmunoprevenible. Sí. La vacuna conjugada para el neumococo. Recuerden, ¿quién es el neumococo? Streptococcus pneumoniae, ¿no? Un coco gran positivo, sí, principal causante de la neumonía adquirida en la comunidad. Muy bien. La vacuna para el polio, ¿no? Para el virus de la polio, ¿no? El poliovirus. Sí, es una vacuna inactivada. Las vacunas para la influenza, ¿sí? Para la influenza, recuerden que como el virus de la influenza tiene, en este caso, en su membrana, proteínas que van a cambiar mucho, ¿no? Las neuraminidasas, por ejemplo, ¿no? Que van a cambiar muy rápido y van a ser muy estacional. Esa vacuna se tiene que volver a aplicar de manera recomendable cada año, ¿no? Cada año, ¿no? Vacunación anual. Muy bien. El SPR, que es ya en edades un poco más avanzadas, con el sistema inmune un poco más conocedor, en este caso de la inmunización, sí, porque recuerden que si la respuesta del sistema inmune todavía no está bien desarrollada, más bien puede ser un poco contraproducente colocarlo antes de tiempo. Para la varicela, ¿no? El virus de la varicela zoster, que es parte de la familia de los herpes virus, también puede requerir una vacuna. La hepatitis A, el virus de la hepatitis A, que ahora está en el calendario de vacunación del MINSA, ¿no? Se ha acatado esta recomendación de la CDC, que es un virus que se transmite por vía fecal oral, es un picornavirus, ¿sí? Y es transitorio, pero puede llegar a producir cuadros severos incluso de hepatitis, ¿no? Muy bien. Y luego vamos a tener otras recomendaciones, como por ejemplo el virus del papiloma humano. Recuerden, doctores, que el virus del papiloma humano antes solo se daba la vacunación a las mujeres, pero ya se ha aceptado
en el calendario de vacunación que sea tanto los varones como las mujeres, porque todos estamos expuestos al virus del papiloma humano. Y el virus del papiloma humano se ha asociado al desarrollo de neoplasias, ya sean benignas o malignas, tanto en varones como en mujeres. Se hacía solo en mujeres porque se creía que la importancia era sobre todo para prevenir el cáncer de cuello uterino, pero por ejemplo en los varones el cáncer de pene se ha asociado con algunos serotipos del virus del papiloma humano. Hay verrugas que se relacionan con algunos serotipos del virus del papiloma humano, ¿no? Como puede ser el condiloma acuminado, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso se puede prevenir con la vacuna. Ahora es parte del calendario de vacunación del MINSA, tanto para varones como para mujeres, ¿no? En este caso, la vacuna para el meningococo, ¿no? También es importante, la recomendación en nuestro caso está fuera del calendario, es una vacuna que se coloca de forma privada, pero aquí está la recomendación de las edades, ¿no? A partir de la CIESI. Muy bien. Y el virus del dengue, que también tiene su vacuna, si bien todavía no se ha instaurado acá, ¿no? Muy bien. ¿Está? Entonces, en población pediátrica, en resumen, ¿no? ¿Qué es la recomendación que nos da? Al nacimiento se coloca una vacuna que es la vacuna para la hepatitis B. Pero en nuestro país hay una vacuna adicional. ¿Se acuerdan ustedes, doctores? ¿Han escuchado alguna vacuna, quizás a sus hermanos, si alguno tiene algún hermano menor, que le hayan colocado al momento de nacer? Que les deja muchas veces una marca aquí en el hombro, que es el lugar donde la colocan. BCG. Para tuberculosis. Muy bien, la vacuna, que es la BCG, ¿no? En este caso es para las formas severas de tuberculosis, ¿sí? Para prevenir las formas severas causadas por el Mycobacterium tuberculosis. También se coloca al nacimiento, idealmente en las primeras 48 horas. De preferencia, tanto la BCG, que ese es el nombre de la vacuna, como del virus de la hepatitis B, se deben colocar en las primeras 24 horas, ¿no? Idealmente. Muy bien. Eh, Luego, ¿no? A los 2 meses, ¿no? La recomendación está en todas estas vacunas que hemos visto, ¿no? El hepatitis B, rotavirus, la DTP, ¿no? Hemófilos influenzae, ¿no? El virus de la polio, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Luego a los 4 meses, luego a los 6 meses, ¿no? Ya se agregan otras. Incluso lo que recomienda la CDC es que ya se puede vacunar, ¿no? A partir de los 6 meses a los niños, ¿no? Con las vacunas para el COVID-19, ¿sí? Muy bien. A partir del año, ¿no? Ya se puede colocar la varicela, la SPR, ¿sí? Y para el hepatitis A, ¿sí? Y luego ya se continúa con el esquema. Con el esquema se puede colocar, ¿no? En este caso, la vacuna para el meningococo en edades más avanzadas y para el virus eh, del papiloma humano, ¿no? El papiloma humano. Muy bien, eso en edad pediátrica. Y en los adultos, ¿no? Estas son las vacunas recomendadas, por ejemplo, para los adultos, ¿no? Hay distintos tipos de vacunas también. En resumen, para un adulto entre 19 y 26 años, ¿qué vacunas deberían recibir? Primero deberían recibir sus vacunas para el COVID-19, para el virus de la influenza, que esto también es anualmente. Sí, tener completas sus vacunas para el virus de la hepatitis B y para el virus del papiloma humano. Si no se tiene, se pueden completar. Muy bien, se puede colocar virus para el virus del meningococo, perdón, para el meningococo, para el virus de la varicela, ¿no? Eh, Se puede dar un refuerzo para en este caso, el tétanos, ¿no? La antitetánica, ¿no? Y el virus sincitial respiratorio, bueno, aquí esto lo menciona solo para las gestantes, ¿no? Pero lo que les menciono principalmente, ¿no? Ya a partir de los 27 años, sobre todo COVID-19 e influenza, ¿no? Y los otros son evaluables, ¿no? Cada uno de ellos. Ojo que también hay que valorar las vacunas para los pacientes inmunocomprometidos. Hay que tener cuidado de no dar vacunas
virus vivos atenuados eh, a pacientes inmunocomprometidos. Porque, ¿qué significa eso? Que pueden correr el riesgo de realizar o de tener la infección real porque su sistema inmune no está lo suficientemente preparado, ¿no? Muy bien. Y luego ya en adultos mayores, ¿no? Bueno, perdón, de 50 a 64 años y en adultos mayores aquí, ¿no? Mayor o igual a 65 años, ¿no? Para el neumococo, ¿no? Vacuna para el neumococo, ¿sí? Porque ya es más frecuente aquí, o son más frecuentes los casos de neumonías. Muy bien. Y acá les dejo, doctores, ¿no? El esquema de vacunación del MINSA, el último, que es el del 2022. Dijimos, ¿cuáles son las vacunas que se deben aplicar en el momento de nacimiento? ¿Cuáles son esas dos? HPV. Muy bien, la BCG y para el virus de la hepatitis B, ¿no? Recuerden. Eh, BCG significa bacilo de Cat Guerin, ¿no? De Cat Guerin, lo que quiere decir que eh, es en realidad un análogo del bacilo de la tuberculosis, ¿sí? Y nos va a prevenir para formas severas, ¿no? Muy bien. Dijimos idealmente en las primeras 24 horas, ¿no? 0,24. Es lo ideal, sí, es lo ideal. Hasta máximo 24 horas de nacido. Muy bien. Luego vamos a ver qué hay, por ejemplo, para los 2, 4, 6 meses, el virus de la vacuna para el virus de la polio, ¿no? También está la vacuna pentavalente, ¿no? Que incluye a Haemophilus, la DTP, ¿no? Que es pertussis, difteria, tétanos y la segunda dosis de la hepatitis B, ¿no? Esa es la pentavalente. El neumococo, sí, neumococo para 2, 4 meses, ¿no? Aquí 2, 4, 6 meses. Y el rotavirus, ¿no? Para el rotavirus. Recuerden que el rotavirus es una causa frecuente de diarrea, sobre todo en los niños menores de 2 años, por eso es que es tan importante vacunarlos lo más pronto posible, ¿no? 2 a 4 meses, porque puede producirle en ellos deshidratación. Muy bien. Se puede colocar la vacuna para la influenza a partir de los 6 meses. Recuerden, ¿sí? Es la llamada influenza pediátrica. Muy bien. La Haemophilus influenzae tipo B en monodosis, bueno, no es lo usual. Lo usual es que esto sea parte de la misma pentavalente, al igual que esto de acá está en la misma pentavalente y esto de acá está en la misma pentavalente, ¿sí? Lo ideal es que se coloquen la pentavalente y ahí ya tienen todas las vacunas cubiertas. Muy bien. Ya para el año de edad, entonces van a completar su tercera dosis de neumococo. Aquí aparece la SPR, recuerden, es al año y al año y medio la SPR. Luego la varicela, que es parte ya del esquema de vacunación, también al año. La antiamarílica, que es para la fiebre amarilla, los 15 meses. Recuerden que es una única dosis, ¿sí? Para la hepatitis A, que dijimos ya es parte del esquema de vacunación es a los 15 meses, ¿no? A los 15 meses aproximadamente. Y luego vienen los refuerzos, ¿no? Refuerzo de la DPT, refuerzo de en este caso de la polio, ¿no? Eh, muy bien. Pero para este año se menciona que se incluye no por vía oral, sino por vía parenteral. La refuerza para la polio, ¿no? Muy bien, y eso es al año y medio, ¿no? A los 18 meses. Luego la influencia pediátrica a partir de los 2 años se hace cada vez anual, ¿no? Recuerden, doctores, a los 3 años, a los 4 años, así continuamente. La antiamarílica, no se olviden, la antiamarílica es una sola vez en la vida, ¿no? No se le da siempre y cuando no se ha recibido antes del año, ¿no? Uno solo le aplica una vez. Muy bien, y ahí están los refuerzos. Esto es lo nuevo del parte del esquema de vacunación. Niñas y niños de quinto grado de primaria, según el padrón de Minedu, ¿sí?
o que se encuentren entre los 9 y 13 años. Estos son candidatos ideales para la vacunación contra el virus del papiloma humano, ¿sí? Entonces, la primera vacuna y la segunda, perdón, la primera dosis y la segunda dosis están idealmente separadas por un tiempo de 6 meses. Muy bien. Y para las gestantes, no olvidar que tienen su, en este caso, TDAP, ¿no? Para la gestante, eh, y vacunas, completar sus vacunas para la hepatitis B, así como la vacuna para la influenza, ¿sí? Muy bien. Eh, Hay también ya otro tipo de población. Aquí se habla, ¿no? De las vacunas que pueden ser para los adultos, o sea, hay ya casos particulares del esquema de vacunación, que igual se los estoy dejando. Esto es de la norma técnica del MINSA del 2022, que es la última que se tiene como actualización del esquema de vacunación actual. Bueno, valga la redundancia, ¿no? El esquema de vacunación. Y en población especial tenemos, ¿no? Que se puede colocar, ¿no? La DT o el diftotétano para el adulto, para el hemófilus o para el virus de la hepatitis B, sobre todo cuando no se tiene conocimiento del estado de vacunación previo. Muy bien. Y aquí unos ejemplos de los distintos tipos de vacunas que se pueden tener, ¿sí? Hay vacunas, por ejemplo, lo que les mencioné, con ARN mensajero, que son cada vez las que están mostrando gran ventaja, ¿no? Hay otras vacunas que pueden ser con vector, ¿no? En este caso, vacunas recombinantes que mencionamos, ¿no? Que también se pueden utilizar con la tecnología del ADN recombinante. Y aquí, como para que lo tengan eh, presente y para que lo revisen, son las principales vacunas contra los virus respiratorios que existen. Recuerden que aquí estamos hablando principalmente del SARS-CoV-2, ¿no? COVID-19, SARS-CoV-2. Entonces, aquí están los principales tipos de vacunas que se tienen. Vacunas contra el ARN mensajero, ¿no? Por ejemplo, para el SARS-CoV-2, para la proteína Spike, que fue la primera que se encontró como objetivo terapéutico, ¿no? Muy bien. Con nanopartículas, va a haber recombinante, con vectores, etcétera, ¿no? Y aquí está, este cuadro lo dejo para que lo puedan revisar con calma. Muy bien. Entonces, es un tema, bueno, ha sido un tema bastante amplio en general, ¿no? Eh, ha sido distintos tópicos, ¿no? Pasar por la inflamación, cómo se frena la inflamación, la respuesta inmunitaria, cómo se frena la respuesta inmunitaria y la importancia de las vacunas, las principales vacunas que se pueden utilizar. Muy bien, doctores. Entonces, doy un espacio para algunas preguntas, ¿no? Eh, ya sea de los temas que hemos visto o en relación con los temas que hemos visto. Los, los leo, los escucho. Pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, doctora. Dígame. Una consulta acerca de, bueno, algunas vacunas que usted mencionó. Recomendó ciertas edades, ¿cierto? ¿No? Pero si es que se aplicara después, también no tiene nada que ver con que tenga un mejor efecto o algo así, ¿verdad? Porque, por ejemplo, de la VPH, cuando yo me fui a vacunar, me dijeron que todavía me podían vacunar hasta los 18 años y de ahí ya tenía que pagar. Claro, bueno, en relación con la vacuna del VPH, una cosa es la cobertura, o sea, la cobertura del MINSA es, claro, hasta los 18 años. Después de eso ya entra a ser de forma particular. La efectividad es, en realidad, va a depender mucho del tipo de vacuna. El MINSA maneja una sola vacuna
em, pero de forma privada a veces hay más serotipos, ¿no? Se incluyen más serotipos contra el VPH. Recuerden que, por ejemplo, ¿no? Tanto para varones como para mujeres es importante esto porque la transmisión es por vía sexual. Entonces, para el VPH, ¿no? Los serotipos 6 y 11, por ejemplo, son los que se asocian al condiloma combinado, que es una neoplasia benigna, pero que como es un virus ADN, el virus del papiloma humano, tiende a hacer infecciones persistentes. Entonces, es puede ser muy fastidioso, puede ser así como las recurrencias del herpes zóster cuando uno ha tenido varicela de pequeño. Ustedes van a ver pacientes adultos mayores que tienen recurrencia de la varicela zóster, ¿no? Es muy fastidioso. Igual puede ocurrir con el condiloma acuminado, entonces a veces tienen que hacerse cauterizaciones, láser, es muy fastidioso. Entonces, eso en cuanto a las neoplasias benignas. Y en cuanto a las neoplasias malignas, recuerden, por ejemplo, los serotipos 16 y 18 son los que más se asocian al cáncer de cuello uterino. Eh, Mientras más serotipos se abarquen en relación con esto, podemos decir que la eficacia de la vacuna es mayor, ¿no? Porque el tipo de vacuna es la misma, simplemente cambian los serotipos que abarca. Ahora, idealmente, las guías recomiendan que hasta antes de los 27 años, si no se tiene certeza del estado de vacunación previo, sea varón o mujer, se pueden vacunar y está ok. Pero más allá de los 27 años, ¿no? Eh, sí sería recomendable, ¿no? Sí sería recomendable, no es no vacunarse, sino saber qué tan efectiva puede ser o qué tan efectivo puede ser el uso de la vacuna. ¿Por qué? Porque si uno ya ha tenido relaciones sexuales y ha tenido múltiples veces relaciones sexuales y no se ha vacunado, está el riesgo de que ya presenten los serotipos del VPH, algunos de estos serotipos. Entonces, para que la vacuna no se aplique eh, pensando uno en que, bueno, puede que ya tenga alguno de estos serotipos conmigo, entonces para que realmente valga la pena vacunarme, tengo que saber qué serotipos tengo. Porque si ya tengo los serotipos que cubre la vacuna, ¿no? Si la se llama la prueba molecular para el VPH, ¿no? Hay dos opciones. Si me sale positiva, entonces quiere decir, quizás yo ya tengo el 6, ya tengo el 11, ya tengo el 16, el 18, ya no me conviene vacunarme. ¿Por qué? Porque ya he estado expuesto y la vacuna no me va a quitar esa exposición, lamentablemente. En cambio, si yo tengo la prueba molecular negativa, por ejemplo, ok, puede que haya salido positivo para el 6, positivo para el 16, pero yo no tengo ni el 11 ni el 18. Entonces, quizás sí me conviene vacunarme. En ese caso, eh, se hace de esa manera, ¿no? El punto de corte que se recomienda según la CDC, según la OMS, es 27 años, pero va a depender mucho de elaborar la historia clínica, ¿no? Saber los antecedentes, en este caso sexuales de la persona, pero como les menciono, ese sería el único detalle con la efectividad, si es que ya ha tenido exposición previa al virus, que usualmente o antes de los 27 años, la exposición no se considera muy alta, ¿no? Por eso es que es recomendable antes de los 27 años, cualquiera. Pasados los 27 años, quizás sea mejor una prueba molecular y en base a eso decidir. ¿Sí? No sé si he podido responder a su pregunta, doctora. Sí, doctor, muchas gracias. Ahora que ya está como parte del calendario de vacunación, yo me acuerdo que eso en infecciosos era un tema de bastante debate antes, porque se buscaba que los varones también se protejan contra el VPH, porque no solo es cáncer de cuello uterino, como les menciono, hay cáncer de pene, por ejemplo, que se relaciona con el VPH, y muchos de esos casos se podían prevenir con una vacuna. Entonces ahora, tanto varones como mujeres, quinto de primaria, ya se trata de abarcar la vacunación. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Una última pregunta. Muy bien, doctores. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana en la sesión de eicosanoides, ¿no? Gracias nuevamente,
eh, a la Academia CoexMedic por la invitación, ¿no? Como profesor extraordinario en este caso, ¿no? Soy docente de ciencias básicas, entonces si tienen alguna pregunta en relación con ciencias básicas o con el tema que hemos visto, la pueden hacer la siguiente clase con toda confianza, así que no se preocupen. Nos vemos entonces la próxima sesión, doctores. Que tengan buenas noches. Cuídense. Hasta Buenas luego, noches. buenas noches.